Bienvenidos una vez más a No es por hablar. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo ¿y estás tú? tú, Carolina? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Antes de empezar a hablar de la película de hoy, tenemos que agradecer a la Caro AB que dejó un comentario en Instagram donde dice que Edwards Manos de Tijera, la última película que hablamos, era su película favorita y yo estoy de acuerdo contigo, amiga. Es mi película favorita también, navideña. Es una muy buena película, así que obviamente las personas que no la han visto, les recomendamos mucho que la vayan a ver. Y no olviden también ver nuestro programa también. Por supuesto. ¿De qué película vamos a hablar hoy? Es una película buena. Bueno, tengo comentarios, tengo cosas que decir. Sí, sí. Se viene con todo este episodio porque vamos a estar hablando de Scarface. Una película dirigida por Brian De Palma que generó un alto impacto en el mundo del cine y a nivel popular también. O sea, es una película bastante reconocida y que mucha gente sigue como fan. Claro, es una de mis películas favoritas. Me da mucha risa porque mis películas son como una antítesis. Me gusta The Perfect Days y una de mis películas favoritas también es esta. Entonces no tiene nada que ver una con la otra, pero bueno. En fin, esta película me encanta primero por su actuación. La actuación, mejor dicho, de Al Pacino. Yo creo que ese es lo principal de la película y eso es lo que hace la película tan buena, ¿cierto? O sea, Al Pacino claramente es el foco de la película, obviamente, porque es el personaje principal y todo, pero además de ser el personaje principal, él se come el escenario, Genial. encarna a su personaje muy bien, de este latino Me delincuente, encanta. ansioso de poder, que va subiendo en el mundo criminal, digamos. Sí, vamos a poner un poco en contexto a la gente de qué va la película, porque puede haber mucha gente que no la haya visto todavía. Sí, Tantos años que tiene la película, 40 años más o menos. sí. 1983 salió. Sí, sí. De hecho, para que sepan, aquí en este programa nosotros hablamos con spoilers, así que les vamos a contar más o menos de qué trata el programa, La la película. película, y después vamos a hablar ya con spoilers, hablando acerca del final y todo. Así que, Claro. El contexto de la película. Hablemos un poco de el contexto sociocultural en que se desarrolla la película en ese momento, en ese Miami de los 80. De los 80, primeramente. de los 80. De los 80. Sí, bueno, básicamente es porque Castro hizo un éxodo de criminales desde Cuba hasta Miami, quienes viajaron para, en el fondo, reunirse con sus familias, porque esa era Claro, la excusa, digamos. claro. Y en uno de esos barcos, Tony Montana, este latino, llega hasta Miami y en busca de poder y de dinero y de influencia, se empieza a meter en el mundo criminal de esta ciudad norteamericana. Sí, es lo que se conoce como el éxodo de Mariel. Y a estos criminales se les conocía como Marielitos. De hecho, Marielitos. cuando empieza la película te dan como una pequeña explicación y hay un discurso de Fidel Castro y Sí, todo esto. Bueno, obviamente había gente buena en este éxodo, todo el que se pudo ir en ese momento se fue, pero también Fidel liberó unos cuantos criminales que también iban en estas embarcaciones que iban desde el puerto de Mariel hasta Estados Unidos. una táctica bastante, a ver, eficiente para él, digamos, para Claro, liberarse de los presos, digamos, claro, y de la de delincuencia, la digámoslo así. delincuencia. Sí, eso es. Obviamente en detrimento de la gente de Norteamérica, Por especialmente de supuesto, Miami, que es de donde llegó la gente. por supuesto. Y es curioso porque esta película fue como odiada por muchas personas. No, no es el éxito, o en ese momento no fue el éxito que es ahora, que está convertida como que en un clásico cultural, ¿no? Del mundo del cine. La gente, cuando salió la película, decía que se estaba mostrando a los inmigrantes de Cuba como no eran. Como delincuente. Claro, De hecho, sí, mucha gente se ofendió, especialmente la comunidad latina, en parte porque Al Pacino no es latino y no tiene cara de cubano, claro, y porque en la película se habla prácticamente todo en inglés. claro, Casi no se habla en español, y los que hablan español a veces no hablan cubano tampoco, hablan claro, cualquier cosa. claro. Pero en general sí, fue bastante criticada a nivel cultural, digamos, pero Sí. después obviamente mucha gente pasó por alto estos detalles y la película agarró el poder que tiene hoy en día, digamos. Sí. Bueno, y con respecto a lo de los inmigrantes y que mucha gente se haya ofendido, esto es una historia, señores. Obviamente, en el contexto de lo que fue todo este éxodo, hay gente buena, pero la historia se centró simplemente en Tony Montana, que es el protagonista de la película, en Al Pacino.
Justamente, además que hay que tomar en consideración que esto no es un documental. Exacto. Esto es una ficción donde hay actores que interpretan, obviamente. Sí, puede que te sientas ofendido, digamos, porque Al Pacino interpreta un latino, pero seamos un poco flexibles también, pues es un Claro. tremendo actor, como no lo vaya a castear Es que ahí de protagonista. lo hizo impecable. A mí me parece que, de hecho, Al Pacino es uno de mis actores favoritos por esta película. Es Lo que hace es impecable, una de sus películas más populares, digamos, junto con El Padrino, digamos. por supuesto. Así que sí, totalmente. La actuación, como te digo, se come el escenario, se come la película Al Pacino. Es tremendo. Sí, me encanta. Y de hecho también hubo algo que leí que me pareció interesante, que te lo iba a preguntar a ti, ¿no? Que es que la película tiene mucho suspenso, ¿no? Ujú, Hay escenas, como por ejemplo la de la motosierra, ujú. donde sabemos que va a ocurrir algo. Es el primer trabajo de Tony Montana como traficante, digámoslo así, Sí, delincuente, sí. digámoslo así. Y nosotros sabemos que va a ocurrir algo ahí, pero no sabemos qué. Hay una especie de suspenso. También al final de la película, cuando entran todos estos delincuentes a la casa, Al Pacino también está en su despacho y sabemos que algo le va a ocurrir. ¿Qué, cómo, dónde? No sabemos, pero sabemos que algo se aproxima. Y leí, a lo mejor tú tienes más conocimiento de esto, que está muy relacionado a el suspenso de Hitchcock, que Brian De Palma se Mm. inspiró en ese suspenso para crear todas estas sensaciones y emociones en la película. Mira, la verdad es que no lo había considerado, pero tienes razón, porque Hitchcock lo que dice que el suspenso, pone un ejemplo, si tú pones a dos personas en una mesa y tú muestras que abajo de la mesa hay una bomba, se pierde el suspenso. En Claro. cambio, si tú muestras a la persona conversando entre ellas y vas bajando y muestras la bomba, como que la audiencia sabe algo que las otras personas no lo saben, entonces ahí se Claro. produce el suspenso. Por ejemplo, también me pareció la escena cuando Tony Montana va donde su hermana a esa casa donde la está buscando porque ella se desapareció y está Manny con ella. Nosotros sabemos que Manny está con ella y sabemos que cuando Tony llegue algo va a pasar. O uno lo intuye por lo menos, Claro. pero sí, tal vez hubo gente que se sorprendió con eso, sí, yo Ah, creo. ya. Bueno, no, yo sabía que Manny estaba ahí porque ¿dónde está Manny? Se desapareció y la Sí, hermana también se desapareció. Es así como que, bueno. demasiado Pero curioso. sabías que algo iba a pasar y Sí, es ese mismo suspenso. La sí. película juega mucho con eso y es interesante. Te mantiene en suspenso porque cuando muestra, por ejemplo, cuando entran los soldados de Sosa a la casa de Tony, nosotros los vemos por las cámaras, los vemos en escena y todo, Ujú. pero Al Pacino, Tony no se da cuenta. Entonces nosotros como audiencia sabemos que se viene ese peligro, pero Tony no Sí, está claro de eso. Entonces se sí, produce ese suspenso de cómo va a sí. seguir la cosa. ¿Y crees que las películas de Hitchcock son así? Sí, no, totalmente. Por Por lo general ejemplo, siempre juega mucho con la audiencia. Por ejemplo, el dinero de Psicosis. Nosotros sabemos que el dinero la tiene guardado Marion dentro, cuando llega al ah, hotel lo claro, guarda en el diario y después nosotros sabemos que el dinero está ahí, pero se da este giro de trama, que obviamente todos lo saben porque todos conocen la escena, famosa escena de la ducha, ajá, y finalmente ese claro, dinero pasa a otras manos y desaparece. claro, Y nosotros constantemente sabemos que está ahí, pero la gente que manipula el dinero no sabe que el dinero está ahí. claro. Entonces, eso hay un ejemplo de suspenso de Sí, Hitchcock, por ejemplo. sí. Y otra cosa que también me parece importante destacar es el personaje de Tony Montana. Tony Sí. Montana es un ser despreciable. Sorry, not sorry, lo siento. A mi parecer, es una persona sin escrúpulos, sin educación y que haría lo que sea por tener poder. Y me recordó mucho también a Tony Soprano de Los Sopranos, que también es apestoso, que tú quieres como que empatizar un poco con él porque Tony Soprano, según la serie, en su niñez sufrió muchos abusos, delincuencia, etcétera. Entonces tú y que bueno, sí, pero no. Aquí Tony Montana yo no sentí ningún tipo de empatía Ujú. Sí, de nada. no, para nada. Y de hecho hay mucha gente que como que admira a Tony Montana por su empuje, por su ambición, etcétera, etcétera, pero yo de verdad siento que esa gente no entendió el punto de la película, porque en el fondo lo que dice la película es que el mundo criminal no te lleva nada más que desastre. Al final de la película es un desastre, es como una advertencia. Y me encanta ese, ahora que hablas del final de la película, me encantó ese final que dice el mundo es tuyo con Tony Montana flotando muerto en un baño, en una piscina de sangre. Es maravilloso porque es como sarcástica, Sí. ese mensaje sarcástico es irónico.
Totalmente. Bueno, el que a hierro mata no puede morir a sombrerazos, como dices Sí, tú. exactamente. Así que sí, pues, es una especie de cuento que te advierte de que el poder al final, el poder corrompe. Y la Exacto. ambición de poder a través del crimen no te lleva a nada bueno. ¿Y qué piensas de que la película es una crítica al capitalismo y al sueño americano? Ya lo hemos hablado antes, lo del sueño americano, lo de el mundo es tuyo, la frase del mundo es tuyo, que termina también la película así. Sí, mira, yo entiendo la crítica al capitalismo, pero siento que el acercamiento que hace Brian De Palma a esta crítica al capitalismo es, no es tan directa porque en el Claro, fondo muestra el ascenso de un criminal que lava dinero y que gana su dinero a través de la droga, digamos, para financiar este imperio que tiene y el sistema lo protege de cierta forma. ¿Por sí. qué? Porque obviamente tiene negocios con políticos, ¿cachai? Con otras personas que tienen influencias de poder y finalmente él a través de buenos abogados se puede defender, etcétera, etcétera. Pero siento que la crítica es, sí, tal vez no bien enfocada porque lo hace desde un criminal, derechamente. Claro, pero igual también dentro de ese mundo criminal está el ministro de Bolivia, si mal no recuerdo. O sea, hay Sí, gente sí, sí. del mundo del dinero y de los negocios del país involucrada en esto. Sí, pero fíjate que casi todos son extranjeros. No Sí, son... había un senador, me acuerdo. Había un senador norteamericano que sí, ok, es como el representante del capitalismo de Estados Unidos, digamos. Pero el otro era colombiano, creo, sí. y el otro era el ministro boliviano. De hecho, en la película cuando están hablando los periodistas dicen que cómo el gobierno de Estados Unidos va a estar involucrado en esto si el gobierno de Estados Unidos está luchando contra Contra el la... narcotráfico. Justamente, justamente. Entonces es como medio irónico. Sí, sí. No, sí, yo lo veo y lo siento a través del lavado de dinero, la plata que tiene y todo este asunto, pero siento que podría haber sido mucho más profundo la Sí, crítica. no, es que el mensaje es sobre la vida de Tony Montana y cómo él quiere ascender Sí, desde Cuba hasta Estados Unidos por el camino que no es, por el camino de la ambición y el poder desmedido que y de la lo lleva, violencia y también. la violencia que lo lleva a todo este final y este desastroso final. De final caótico heavy, sí. Y con respecto al póster, vamos a meterlo acá un poco, porque el Sí. póster es un afiche clásico. Ujú. Todo el mundo lo conoce, si no lo han visto, está en pantalla, lo pueden ver. Así es. Está dividido en blanco y negro. ¿Qué me gusta del póster? Me parece genial, como siempre. Gráficamente está bien resuelto. No necesitas efectos especiales, luces, fotografía. Cuando llevas el diseño gráfico a la mínima expresión, ves que puedes tener resultados buenísimos. Por ejemplo, este póster es minimalista, tienes la síntesis gráfica de Tony Montana con un arma y la división en blanco y negro nos habla de la dualidad que tiene Tony Montana en su vida. Las cosas son blanco o negro. No, no hay término medio. Claro, Tony Montana es así. Nos muestran su ambición, su poder desmedido y a la vez su ilegalidad, su falta de moral y su falta de ética. Son dos mundos en los que él vive. De hecho, cuando él mata a Manny, lo mató ese lado malvado de él, el lado Sí, loco, el que no piensa. Sin embargo, cuando está sentado en la silla, siente se, remordimiento. se arrepiente. Entonces es una dualidad que se ve reflejada en el póster. A mí me parece genial, es simple, es directo, es sencillo y es blanco y negro, que contrasta con lo colorida que es la película. ¿Qué piensas de eso? Sí, a mí el póster siempre, sí, obviamente habla acerca de esa dualidad, pero siempre se me ha puesto en la cabeza de que esa división también hace un poco referencia a la cicatriz que tiene Scarface, como algo un poco más literal. Ah, no lo había pensado, puede ser. Puede ser un detalle gráfico nomás, tal vez no sea tan, obviamente no es tan sencillo, habla acerca de la dualidad claramente, pero sí, sí, es un buen póster, me gusta mucho, está bien graficado la idea del personaje y es muy potente, visualmente es muy potente y obviamente genera un impacto con esas letras rojas además, de Claro. violencia, sangre, que de hecho también los créditos de la película son todos en rojo, Ujú. que obviamente el color de la violencia, la sangre, peligro. Y me gusta mucho ese póster, a mí personalmente. Es un icono ese póster. Totalmente, uno de De los la grandes cultura pop. pósters, totalmente.
sí o sí. Y lo interesante es cómo se juega con lo gráfico de forma simple, como te lo dije antes. No necesitas grandes efectos, una fotografía, no. El diseño gráfico es eso, es como que sintetizar gráficamente la esencia de la película. En este caso, obviamente, Tony Montana es el personaje principal, obviamente tenía que estar allí. Sí. Y un póster también minimalista que genera alto impacto. A mí me llama mucho la atención cómo el diseñador llevó esta imagen tan sencilla a generar tanto impacto visual. No se me ocurre otra palabra con qué decirlo, pero es como... Yo creo que es el blanco y negro. Son Sí, dos colores que contrastan muchísimo. Y también se ve, y es genial porque es lo que tú ves también reflejado en la película con Tony Montana. Tony Montana es una dualidad. Tienes a su madre y a una hermana que quiere mucho, demasiado. demasiado, Sí, que que quiere quiere demasiado a tu mucho. hermana. Y está esta ambición desmedida por poder y dinero. Sí. Entonces eso es lo que vemos, eso es lo que es Tony Montana y es lo que se refleja en el póster de la película, que es un clásico y me parece un buen ejemplo de cómo hacer buen diseño gráfico sin necesidad de muchos elementos, solo color, síntesis gráfica, lo unes, un póster potente. Sí, no, de todas maneras. Y obviamente esto también como tú dices, se refleja en la personalidad de Tony, que es una persona como, bueno, blanco y negro, no hay términos medios, y eso también se ve en ¿cómo se dice? Sus abruptos de violencia que tiene, como Ujú, cuando mata a Manny, por ejemplo, ujú. que es muy heavy esa escena, porque por celos, por mantener la inocencia, también podríamos hacer un traspapelado a la hermana, que es como la parte inocente Ujú. de la familia. Es una película de contrastes. Sí, de Ujú. contrastes. Por ejemplo, la Michelle Pfeiffer también está el tema, bueno, también está todo el tema de la droga, que es blanca, obviamente, el juego de la decoración de las piezas de Tony, Sí, que también... todo esto también interviene en el estilo visual que el director quiso plasmar. Fíjate que estamos hablando de un Miami de los 80, colorido, las calles, playa, todos los que emigraron en ese momento habrán dicho, wow, playa, libertad. Entonces esos colores son los que se plasman en la película. mucha gente, claro, sí, se siente la vibra veraniega de guayabera, traje de baño, Claro, como esa onda obviamente de Miami, que contrasta con el mundo criminal de este hombre que cada vez que se va encerrando más en su riqueza, se va metiendo en piezas más grandes y más coloridas, pero también más cerrado. una pregunta que me hice mucho fue por qué el póster es en blanco y negro, sí, ya vimos que es por mostrar esta dualidad de Tony Montana, pero ¿por qué no fue colorido como lo es Miami, como es la ropa con la que él se viste, como son los sets donde se desarrolla la película, ¿no? Es como bastante curioso. Pero Pero tiene más sentido que sea en blanco y negro el póster con este significado que a lo mejor esa, no sé. Hay yo, que ver el concepto que hay detrás. es que, claro, como tú dices, el concepto yo creo que va a un nivel psicológico del personaje, Exacto. más que Más, de demostrar el ambiente en el que se está moviendo este personaje. sí. Porque si bien Miami obviamente es un personaje importante en la película, porque Ujú, todo esto ocurre ahí, ujú, siento que Al Pacino se come la película, como te digo, porque la actuación que hace, por ejemplo, la escena cuando están en el restaurante, cuando está medio ebrio, pasado de ujú. copa y se pone a gritarle a todo el mundo, esa escena es brutal. Sí. Y demuestra un poco el lado más oscuro de este personaje, que supuestamente tiene un código, que es como eh, no matar niños, por ejemplo, Sí. o su propio código criminal interno, pero también sigue siendo un criminal al final del día. Sí, me recuerda mucho también ahora que lo mencionas, me acordé de Tony Soprano, que él también tiene esa doble moral. Es un asesino desmedido, pero se preocupa por los animales. Claro, Entonces, no voy a empatizar contigo por eso. No sé, es como raro, ¿no? Lo mismo sí. Tony Montana. Sí, soy un asesino desmedido, pero me importan los niños. Son personajes que tienen escalas de grises y eso hace buenos personajes al final, porque no todos son 100% malos, no todos son 100% buenos. Hay películas, pon tú, como en El Señor de los Anillos, que es fantasía, donde los orcos sabemos que siempre son malos, no hay orcos buenos. En cambio, los héroes son siempre buenos. En estas series dramáticas más basadas como en la realidad, como tú dices, Crimen, True Crime, Scarface, Tony Soprano, Breaking Bad, los personajes pueden permitirse esto.
son más humanos, son como Sí, nosotros. sí, El que ve la película dice, yo también hice esto, yo también soy así. Otro punto interesante antes de que se me olvide es que la película Scarface es un remake de una película también llamada Cara Cortada de 1932 así es. del cine negro. O sea, yo estuve averiguando, ya estudié, señores. Yo agarré mi libro y estudié. Sí, sí, es un remake. ¿Cierto? Entonces, claro, son diferentes contextos la película. Esta está desarrollada en Miami, el otro nos habla de un delincuente italiano que Sí. trafica con alcohol. No la he visto esa película, Ujú. pero maneja la misma esencia de lo que es Cara Cortada. Sí, Brian De Palma hizo varios cambios a la película original porque la película original está inspirada en Al Capone. De partida es un italiano. ¿Por qué? Porque el principal problema que había en esa época, o en los años 20, años 30, era las mafias italianas, o los criminales italianos que traficaban, por ejemplo, alcohol cuando estaba prohibido durante la Gran Prohibición. Y por eso se enfocó en este personaje italiano inspirado en Al Capone. En los 80 el principal problema era los criminales latinos. Claro, Y aprovechando toda esta oleada de criminales provenientes de Cuba, inmigrantes. inmigrantes en general, se aprovechó de esto y la contextualizó en los 80 en un problema real que tenían en esa época. Y también leí que se quiso diferenciar de esta película de 1930 al hacerla colorida, porque tengo entendido que el cine negro utiliza mucho lo que son los contrastes, luz, sombra, tonos oscuros para dar esa suspenso en la película. En cambio acá estamos utilizando otra forma visual de expresar lo mismo, digamos. Sí, en 1932 todavía era bastante común que las películas fueran en blanco y negro, pero sí existía el color. Había algunos referentes de color. Por ejemplo, el Fantasma de la Ópera, que es de 1925, tiene una escena color, que fue pintada sobre el film, digamos, pero igual existía color, digamos. Pero sí, en 1932 sí, sí existe, a pesar de que había estas técnicas de colorización, era común que se filmara en blanco y negro. Pero además, el cine negro siempre fue más fan del blanco y negro porque, como dices tú, se juega mucho con las sombras. Y trabajaban mucho con esto de las películas gángster, delincuencia, criminales. Sí, Y funciona sí, mejor funciona. porque el blanco y negro, yo no sé si te pasa a ti con la foto, con las películas en blanco y negro, que le da más realismo al film a Sí, veces. sí. Sí, Y siento que también es mucho más difícil filmar una buena película en blanco y negro que en color. Digo, porque en blanco y negro no tienes el apoyo que el color te puede dar, un rojo vivo para la sangre, sino que tienes que buscar otros elementos visuales que refuercen lo que quieres decir. Las sombras, la luz, el corte, el encuadre. de hecho sí, si se pusiera color de repente a los sets de todas esas películas que son en blanco y negro, te sorprenderías con los colores que son cada cosa, porque Sí, para que se noten en pantalla, por ejemplo, no sé, estoy inventando, en vez de poner un piano en color rojo, tienes que pintarlo de amarillo porque así se ve mejor en pantalla, en claro. blanco y negro, digamos. Entonces, obviamente está muy pensado el tema de la iluminación, los colores que se usan, a pesar de ser todo grabado en blanco y negro. Sí, Se tiene que incluso hasta poner más atención en la sí. iluminación, por lo mismo, por ejemplo. Sí. Me pasa también cuando hago fotografías que tengo que hacer en blanco y negro o color. Prefiero siempre el color, porque el color me da como que un plus. En cambio, en blanco y negro es como que, bueno, la luz, la sombra. Entonces, me imagino que hacer una película toda en blanco y negro requiere como que más esfuerzo y más decisión visual. Y mira, y ahora que lo pienso, hablando del blanco y negro, eso también se asocia al póster, Sí, lo pensé. Yo aquí estoy teniendo una conversación conmigo misma mientras, mientras conversamos mientras acá. conversamos. Pero dije, tal vez quiso hacer este guiño en blanco y negro con este póster para lo que es el cine negro y la referencia de la película A la película original, a la digamos. película original. Porque no, no lo sabemos, no hay nada escrito de eso, estamos especulando acá. Pero sí, yo también lo veo también más que todo como que te dije, como la dualidad de Tony Montana. Ujú. Y yo creo que es esa dualidad también que tienen todos los mafiosos y gángsters. Como que, por Sí, ejemplo, en El Padrino también es gángster, o sea, tenemos a este hombre que es un mafioso, digámoslo así, que se preocupa por su familia. Mata a la gente, pero se preocupa por su claro. familia. Michael. Siempre está, sí, siempre está esta dualidad interesante y creo que el póster lo refleja perfectamente. Sí, De sí. hecho, cuando tú ves blanco y negro son colores que contrastan. Es como el agua y el aceite. Sí, sí. El yin y el yang. Las dos Exactamente. partes de una misma persona que llega acá como con las intenciones de crecer, qué sé yo, pero siempre ha sido un criminal, entonces está esa mancha negra constante ahí al lado. Exactamente. Mira,
25 minutos geniales. 25 minutos que se me fueron así. Rapidísimo. ¿Es cierto? Porque Es hay que- películas en las que uno tiene que estirar el tema y que bueno, ¿de qué hablamos? Pero aquí como que fluyó No, porque y siento que podríamos hablar 1 hora más. yo leí de todo, leí de todo. O sea, yo dije, no podemos hacer un podcast de... En internet está todo, señores. Pongan cine negro, Scarface y les va a salir todo y saben. Pero queríamos darle nuestra opinión. Es una película que nos encanta a ambos. Sí, Es buenísima. La actuación de Al Pacino para mí es lo mejor de la película. Top 1, si me dicen lo mejor de la película, Al Pacino se la come en ese papel. Creo que es uno de sus mejores papeles porque hemos visto también otras películas de Al Pacino que sí están bien, pero yo siento que esta es. Él es Tony Montana, así como Tony Soprano es Tony Soprano, Al Pacino es Tony Montana. ¿Cierto? sí, para mí Al Pacino es más Michael del Padrino, pero este para mí es su segunda mejor actuación en una tremenda película que tiene un final súper violento y Sí. fue altamente censurada en su momento. Antes de irnos, el final. Demos una opinión del final. Rapidito. A mí me pareció un final buenísimo. Brutal. Es un final cortante. Tú Sí, no esperas sí. más. Matan a Tony Montana, cae en esta fuente que está en su casa, el mundo es tuyo, se acabó. Fin. ¿Qué hubiese pasado si después muestran a la madre o aparece Elvira o salen los pacos? No, es como que esto es todo. La vida de Tony Montana terminó allí, listo, corte, nos Exacto. vamos. Exacto, seguimos al personaje principal hasta su fin y todo lo demás da lo mismo. Exactamente. Es Es buenísima. así. ¿Recomiendas entonces la película? Totalmente, es un relato de advertencia hacia la ambición de poder a través del mundo criminal. Sí, tiene una crítica al capitalismo, siento que podría haber sido más jugada esa crítica, pero está ahí. Y Al Pacino, maestro, en verdad, es muy buena la película, está muy bien dirigida y también es una clase de color. Una clase, sí, por supuesto, una clase de color, tanto en el póster, que es en blanco y negro, y el buen uso y el concepto detrás, como en la misma película, todo lo que es la escenografía y la producción y el color. Así es. Ujú. Así que muy buena película. ¿Dónde pueden escucharnos? Nos pueden escuchar acá en YouTube o acá en Spotify. Recuérdenlo y estamos en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, en todos lados. En todos lados nos pueden encontrar como No es por hablar, así que ya lo saben. Aquí hablamos de cine, diseño gráfico, pósters, película. De todo un ¿Cierto? poquito. Eso. Así que nos despedimos por el momento. Chao Carolina, que estés bien. Chau, nos vemos. Chao. Bye.